Reporte 100. Le agradezco a la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas que nos acepte una llamada de teléfono esta mañana, analista internacional por la Universidad de Anáhuac. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días para ti y todo tu auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es la OEA, Ana Vanessa? Mira, la Organización de Estados Americanos es una organización de integración, de cooperación, donde se encuentran los 35 países del continente americano. Es un organismo hemisférico y multipropósito, donde se tratan temas desde seguridad, derechos humanos, la mujer, alimentación, etcétera, y que además ha sido pues muy activa en temas de política, democracia, derechos humanos. Una de las cuestiones que la organización ha hecho y que es de las que más ruido genera, pues son las comisiones que observan las elecciones para certificar que hayan sido democráticas. Entonces, básicamente estos son los temas en los que actúa y aquellos en los que genera muchas más controversias. De hecho, uno de los momentos más álgidos de la OEA, pues ha sido el encontronazo que se tuvo con Venezuela durante las elecciones y también su actuación durante el golpe blando que se le dio a Evo Morales. Sí, esta animadversión que tiene el presidente López Obrador hacia la OEA viene de 2006. El presidente López Obrador asegura que le cometieron fraude electoral en 2006. En ese contexto, la OEA, ¿qué dijo? ¿Qué hizo la OEA cuando ocurrió la elección de 2006, Ana Vanessa? Mira, los observadores de la OEA son muy críticos en todas las elecciones y creo que lo que le molesta un poco al presidente López Obrador no es más su actuación del pasado, sino la que pudieran tener en el presente, sí, ¿no? Ser un catalizador para que las democracias estén funcionando, para que se cumplen, para que los órganos electorales autónomos en realidad lo sean, y vemos que eso de la autonomía pues no se le da mucho a nuestro presidente. Sí, Ana Vanessa Cárdenas también elogió a Cuba y recibió aplausos, elogió a Cuba por haber resistido 62 años sin sometimiento y que esto es toda una hazaña. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña y plantea otorgarles un premio a la resistencia. Sí, también hizo otra propuesta, ¿no? De nombrarla patrimonio de la humanidad, etcétera, sí. Sin pies ni cabeza. Me parece que este sueño de la revolución eterna cubana sigue muy presente y es la lógica priista de muchos años de hablar acerca de esta empatía, de los ideales revolucionarios y pues la retoma curiosamente el presidente López Obrador, pero ya no estamos hablando de esa Cuba revolucionaria, entusiasta, con un pueblo lleno de esperanzas y de ilusiones en un cambio de régimen, sino estamos hablando pues de una Cuba autoritaria, desgastada económicamente, ¿no? Incluso últimamente, lo platicamos aquí con tu auditorio, ha sido muy cuestionado el sistema de salubridad y de salud cubano, que era pues uno de los íconos de la revolución cubana, ¿no? Entonces, el presidente López Obrador lo podemos criticar en ese sentido, de elogiar la Cuba de hoy, ¿no? Desgastada, pero también, Carlos, creo que es un movimiento de liderazgo político e inteligente cuando critica el bloqueo, porque si vemos la votación que hubo en Naciones Unidas sobre el bloqueo a Cuba, pues de todos los miembros de Naciones Unidas, los únicos que se opusieron fueron Estados Unidos e Israel. De hecho, las reacciones ante estas declaraciones fueron positivas. Casi nadie criticó al presidente López Obrador o le cuestionó el tema de hablar sobre el bloqueo. Y eso le gusta a la gente. El presidente López Obrador es un estratega político, sabe qué quiere la gente y se lo da discursivamente.
y esto le valió también pues el aplauso, sobre todo en la CELAC, que teníamos la reunión aquí también el sábado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la cual, bueno, están todos menos Estados Unidos, Canadá y Brasil, que se acaba de salir el año pasado, y esto es una maniobra interesante de cómo va estructurando un eje también de apoyo en todos estos gobiernos, digamos, progresistas de América Latina, así como entre sus seguidores de la izquierda ortodoxa mexicana que de pronto se estaban desilusionando, pero que enciende con este nuevo discurso. Sí. No se necesita tampoco ser un gran aliado de los regímenes de izquierda para saber que hablar en contra del bloqueo va a causar efectos más positivos. Incendia con el discurso Ana Vanessa Cárdenas, pero luego le echó agua, ¿no? O sea, inmediatamente agarró el agua y apagó el fuego, porque en el mismo discurso dijo el presidente, sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, en referencia a Estados Unidos. O sea, criticó el intervencionismo de Estados Unidos, pero luego dice, sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos sin balandronadas que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero, porque en los hechos, finalmente, el presidente López Obrador ha hecho lo que ha querido Estados Unidos. Sí, efectivamente, fíjate el pragmatismo, y eso recuerda también a la Venezuela de Hugo, ¿no? Sí. Como hablaba en los discursos públicos en contra de Estados Unidos, pero financiaba sus proyectos y sus políticas sociales con el dinero que entraba del petróleo que le vendía a Estados Unidos. Entonces creo que la estrategia recuerda esto, en el discurso forjarse como un líder, digamos, latinoamericano del progresismo, pero en la práctica someterse a las peticiones de Estados Unidos, mandar a la Guardia Nacional al sur a combatir las caravanas migrantes, ¿no? Ser un articulador de la ayuda de Estados Unidos para el Triángulo del Norte. Entonces, vemos que por un lado impera el idealismo en el discurso, pero en la política exterior el pragmatismo. Sí, le tienen bien agarrada la medida en el gobierno de los Estados Unidos, es decir, saben que esto es pura propaganda y en los hechos pues no habrá, digamos que un rompimiento o una relación tensa a partir de este discurso encabezado por México y América Latina. Mira, Biden lo que nos ha mostrado es que se ha ceñido, a diferencia de Trump, a las resoluciones diplomáticas. Sí. Poco caen las provocaciones discursivas, pero también vemos políticas y mensajes duros ya en la parte del pragmatismo, ¿no? Cuando envía a Harris, cuando ponen los temas álgidos sobre la mesa. Entonces, la presión no va a ser discursiva en algún momento, sino iría en función de las acciones que puedan afectar los intereses norteamericanos. Y difícilmente la OEA va a desaparecer. Hay cosas muy importantes como el Pacto de San José, del que pues se desprende la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ir en contra de esto o tratar de formar otro organismo sería muy complicado. Sabemos todos que las cuestiones de infraestructura no dan para tener una Unión Europea, y la alternativa pues sería la CELAC, que vimos que estuvo muerta por mucho tiempo, que aunque hoy la venden como un organismo que no tiene tintes ideológicos, bueno, en realidad la fuerza de la CELAC llegó a su clímax cuando estaban los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, y después de esto, bueno, estuvo ahí en stand-by. Ahora México retoma la presidencia y se la quiere dejar a Alberto Fernández, al presidente argentino, con los que hemos tenido pues muchísima empatía, México incluso apoyando su candidatura también para el Banco Interamericano. Ahora pareciera que en septiembre se ratificará como presidente Argentina de la CELAC, pero este organismo es más un organismo de buenas intenciones, de diálogo, y que no puede sustituir a una OEA, y por eso Estados Unidos pues puede navegar tranquilo. Sí, me dice un radioescucha, esta persona me pone un tuit, Francisco Guerrero, trabaja en la OEA, tiene el puesto más importante después de Almagro,
y que fue el vocero de José Antonio Meade. Es decir, la mafia del poder está en la OEA también, digámoslo en esos términos para López Obrador. Sí, y definitivamente, mira, la CELAC sí reúne a los países latinoamericanos y caribeños, pero no es un organismo hemisférico que cuente con los recursos económicos que tiene Estados Unidos, Canadá, y también, bueno, son los tres países que no están, son los que tienen territorialmente, que eso también, pues, son fuentes de poder más grandes, ¿no? Brasil, Canadá y Estados Unidos. Entonces, para tener acciones pragmáticas, fuertes, incluso en estos temas de democracia, de derechos humanos, pues la CELAC servirá como diálogo, pero no como presión, por ejemplo, en casos de violaciones a los derechos humanos o para la democracia. Sí. Entonces, la OEA no va a ser sustituida, la CELAC estará funcionando paralelamente como un órgano de diálogo, y lo que sí es que el protagonismo de Almagro es lo que ha sido muy cuestionado, la forma en que ha actuado, que ha sido poco crítico de regímenes de izquierda, de derecha, perdón, como el de Bolsonaro, y sí muy agresivo en las políticas contra Venezuela, en las condenas contra Cuba. Entonces, quizá un cambio de liderazgo hacia uno más diplomático en la OEA podría aminorar las tensiones. ¿Y CELAC es a la inversa, Ana Vanessa? Es decir, ¿CELAC es a la inversa o se ha pronunciado la CELAC en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, en donde los candidatos opositores a la presidencia han sido encarcelados, por ejemplo? No, CELAC ha sido muy cuidadosa sí. de no tocar temas políticos. Y mira qué inteligente ha sido México en la presidencia al no tocarlos, lo que hablábamos ahorita. No se mete con Estados Unidos, ¿no? Y con las decisiones importantes de la OEA. Ha sido más el diálogo en torno a la transferencia de vacunas, ¿no? A la creación ahora de esta agencia espacial, que no queda exactamente claro cuál va a ser el impacto de una agencia espacial con Bolivia, con Paraguay, etcétera, pero a lo más que ha llegado es hacer una condena muy suave, muy soft del bloqueo a Cuba y buenas intenciones para los países que están en conflicto, pero ha tratado de no meterse en temas ideológicos para no tener una disrupción al interior de la membresía. Claro. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias como siempre por este análisis. No, encantada, Juan Carlos, un saludo para ti, todo tu auditorio. Gracias Ana Vanessa, es internacionalista. Ana Vanessa Cárdenas. Reporte 100.